Creo que muchos seguramente han escuchado esta adoración. Mi orgullo me sacó del jardín. Y creo que muy pocos entienden y saben qué significa eso. Porque muchos escuchamos una música cristiana y a veces ni entendemos, a veces ni sentimos, ni siquiera sentimos lo que dice cada letra en esa canción, solo porque sentimos la presencia de Dios o sentimos algo bonito, algo que proviene de Dios, ¿verdad? Pero muy pocos sabemos. Mi orgullo me sacó del jardín, me sacó de la presencia de Dios, o quitó esa creencia en Dios. ¿O alguna vez tú has ignorado la presencia de Dios? ¿Alguna vez ha llegado un ángel a tu vida? Una persona de Dios. Porque sabemos que los ángeles son los mensajeros y nadie va al Padre sino por el Hijo. Dios manda, envía a esa persona de Dios a darte una palabra y muchas veces tú te has negado la presencia de Dios por ver al hombre. Y déjame decirte que eso no es porque estás mirando al hombre o porque el hombre lo está haciendo mal y tú crees que por buscar de Dios tú vas a seguir siendo y vas a seguir en esa misma vida, o que no vas a cambiar porque ves otros cristianos que no cambian su manera de vivir. Déjame decirte que tú eres la iglesia, pero por eso yo no te voy a decir, ni te voy a decir, o voy a sacar el versículo a donde, pero no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veáis que aquel día se acerca. Sé que muchos dicen no voy para la iglesia porque yo no necesito de iglesia ni de congregarme. Pero déjame decirte, si el maestro necesita un alumno y un alumno necesita del maestro, porque sin un maestro el alumno no persevera. Asimismo es uno cuando está en los caminos de Dios. Sin un pastor que los pastoree no puede avanzar ni puede sentir la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque primeramente tú tienes que alinearte en los caminos de Dios a base del pastor que el Señor pone en la obra. Muchas veces ignoramos muchas cosas y vienen de parte del Señor. Pero cuando algo se trata del pecado, lo vamos corriendo. Y cuando algo viene de Dios, nos alejamos. Porque si el tiempo del Señor se acerca. Y la palabra de Dios dice en Mateo 6:24: ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará a otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Mis amados, este versículo se basa en muchas cosas, porque este versículo nos habla de la idolatría y nos habla también del camino que no está recto ante los ojos de Jehová. Un camino que está en pecado, un camino que está en adicción y en droga, está en consumo de alcohol o está en prostitución, en adulterio y fornicación, muchas cosas. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces nosotros hablamos de Dios y cometemos pecado. Y nosotros tenemos que estimar a un solo Dios, que es el creador de la tierra y los cielos. Porque nosotros no podemos decir Dios cuando estamos haciendo las cosas del mundo y cuando estamos pecando, o cuando vamos para fiesta. Nosotros no podemos hablar de Dios así. Un día estimando a Dios y el otro estimando a los santos, a las vírgenes y todo eso. Y no es crítica, eso lo dice la palabra de Dios. Y lo que Dios me dijo a mí fue que diera esta palabra. Hoy estaba así, doy esta palabra o no. Pero bueno, el Señor me lo confirma. Esta palabra el Señor me la puso y hablaba de la idolatría. Y Dios es un Dios celoso. Dios es celoso con sus hijos. Y yo creo que muchos se van a convertir para este tiempo en Dios, porque pronto viene Jesús a la tierra. Y los que no están convertidos y los que no se sacrifican así como muchos oran y buscan de Dios,
velan y se meten en la presencia de Dios, tristemente usted no va con eso. Y es así, porque uno tiene que hablar con amor, porque Dios es amor. Pero la palabra de Dios también habla de la ira de Dios. Cuando hablamos de Dios y tenemos siempre al Señor en nuestra boca, pero adoramos a santos, o adoramos a los pecados, a esa cosa que tú tienes dentro que todavía no te deja meterte en comunión con Dios o buscar de Dios, o ese orgullo que tienes por dentro, porque piensas que porque Dios es santo, el ser humano también tiene que ser igual. Pero la cosa es que nosotros los hijos de Dios no somos perfectos. Muchas veces pecamos y hacemos cosas que se nos agradan. Pero tratamos de hacer menos pecados, como que dice, cometer menos pecados. Pero el mundo comete pecados ante los ojos de Dios sin ningún remordimiento. Cuando los hijos de Dios cometen pecados, eso nos cae a nosotros, se nos cae la vida entera a nosotros, todos, se nos cae encima, porque estamos cometiendo errores. Y muchas veces las personas del mundo no sienten eso, porque todavía están esclavos al pecado. Y eso es triste. ¿Sabes por qué? Lo digo. Porque cuando uno predica y habla la palabra de Dios, no es que te esté mandando al infierno, no. Es porque te está amando, porque no quiere que tu alma se pierda. Muchas veces dicen que es que los cristianos te mandan para el infierno, no que te mandan para el infierno, lo dice la palabra de Dios. Los que buscan del Señor son los hijos de Dios. Yo te voy a una palabrita para que la entiendan. Juan 1:12. Mas todos a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hijos de Dios. A todos los que le recibieron en su corazón, los que confesaron el nombre de Jehová como su suficiente Salvador y obedecieron. Porque muchas veces creemos en Dios, pero eso no significa que de verdad seamos de Dios. Por eso es que los hijos de Dios son los que buscan la fe, los que están en la gracia. Mira, esta canción dice: mi orgullo me sacó del jardín, su mirada hizo el jardín en mí. Si vendiera todo lo que tengo a cambio de su amor, yo fallaría, porque su amor no se compra. De gracia se recibe, en la gracia, en la presencia de Dios. El amor de Dios se recibe en la gracia de Dios. Por eso que tienes que postrarte a orar y confesar tus pecados a Dios. No a un santo, ni a un sacerdote, es a Dios que le tienes que confesar tus pecados. Ni al hombre, es a Dios primeramente. Bueno, Dios te bendiga, Dios te guarde. Sé que a muchos no les gustaron este mensaje, ya se ve ahora mismo. Pero sé que muchos sí les va a llegar al corazón, otros van a criticar, otros van a decir que lo estoy jugando. Pero como los dije ya antes, esto lo hago por amor, para que su alma no se pierda. Sé que yo confieso el nombre de Cristo, pero mi salvación no está segura. Yo tengo que seguir perseverando el camino de Dios y cambiar y amar a mi prójimo. Pero yo sé que el Señor sigue restaurando mi corazón y también mi vida. Besitos.